Hola, ¿qué haces? Yo no hago nada especial. Aquí revisando un vídeo que hice ayer y poco más. Cuando termine iré a hacer la compra y después haré la cena. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Has hecho planes? Oye, que te estoy hablando. Hazme caso. Deja de hacerte el interesante y contéstame. Venga, va, no te hagas de rogar. Ah, que no me haces caso. No te preocupes, ya te hará a ti falta algo y entonces seré yo el que haga oídos sordos. Muy buenas, en este vídeo vas a conocer a fondo uno de los verbos más usados en español, el verbo hacer. Vamos a comenzar viendo las formas básicas de conjugarlo y luego veremos diferentes expresiones y frases hechas que se usan de manera muy cotidiana. Quédate hasta el final porque seguro que hay alguna que no conoces. Y venga, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el verbo hacer es un verbo irregular. Este tipo de verbos no siguen los patrones de la mayoría de verbos, es decir, los regulares, a la hora de conjugarlos, y pueden presentar cambios en algunas letras o en su raíz a la hora de conjugarlos con diferentes personas o tiempos verbales. Por ejemplo, yo hago, tú haces. Si te das cuenta, la C del verbo hacer ha cambiado en la primera persona, el singular. Cuando digo yo hago, estoy cambiando la C por una G. Pues esto es solo un pequeño ejemplo. No te preocupes que ahora vamos a verlo más a fondo. Otro aspecto importante que debes conocer es el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo ya lo conoces, es la forma básica del verbo, es decir, hacer. El gerundio es haciendo y el participio en este caso es hecho. Mucho cuidado porque no es hacido ni nada raro, es hecho con H. Ten cuidado también de no confundirlo con hecho, sin H, que pertenece al verbo echar, como cuando decimos echar algo en un sitio. En cuanto a sus conjugaciones, son muchas y muy variadas, pero ya entraríamos a ver los modos indicativo, subjuntivo, imperativo, así que por el momento vamos a centrarnos en las tres más comunes, que son el pretérito perfecto simple para hablar del pasado, el presente y el futuro. El pretérito perfecto simple es la conjugación que usamos para hablar de acciones que pertenecen al pasado y que ya han finalizado. Lo conjugaríamos de esta manera. Yo hice, tú hiciste, él hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis, ellos hicieron. En cuanto al presente, como su propio nombre indica, es el tiempo que usamos para hablar de acciones presentes y de rutinas y acciones cotidianas. Lo conjugaríamos de la siguiente forma. Yo hago, tú haces, él hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Por último, en estos tres tiempos más usados tenemos el futuro, que lo utilizaremos para planes futuros o para acciones que tenemos previsto realizar. Se conjugaría de la siguiente manera. Yo haré, tú harás, él hará. Nosotros haremos, vosotros haréis, ellos harán. Y mucha atención aquí porque la mayoría del tiempo son palabras agudas que terminan en vocal o en n o en s, por lo que llevan tilde. Así que atención aquí con las tildes. Una vez que ya conoces las características principales del verbo hacer y las formas básicas de conjugarlo, vamos a ver algunos de sus usos más cotidianos. El primero sería el uso básico, el de fabricar o producir algo. Por ejemplo, podría decir que el panadero hace pan o que la tostadora que tengo en casa hace tostadas. También lo podemos usar para hablar de productos o proyectos o tareas que elaboramos nosotros mismos. Por ejemplo, hacer los deberes o hacer una tarta. El siguiente uso está relacionado con fingir ser algo o estar haciendo algo que realmente uno no es o no está haciendo. Por ejemplo, si yo estoy jugando en la piscina, podría estar haciendo el muerto. Hacerse el muerto quiere decir quedar flotando boca arriba, de modo que una persona que te ve puede pensar que te ha ocurrido algo. O si estoy haciendo como que trabajo, imagina que estoy en un puesto de trabajo en el que estoy con el ordenador, podría estar haciendo que trabajo, pero en realidad estar leyendo el periódico o jugando un juego online. Y podría decir, mira Pepe, hace como que trabaja, pero en realidad está leyendo las noticias. Es decir, se usa para hablar de que alguien está recreando acciones o situaciones que no son realmente lo que parecen. El siguiente uso está en cierta medida relacionado con el anterior, y es hacer un papel. Por ejemplo, hacer un papel en una película, en una serie o en una obra de teatro.
Podría decir que yo hice de arbusto en la obra de teatro del colegio o que Antonio Banderas hizo del zorro, por ejemplo. Otro de los usos más cotidianos del verbo hacer es el relacionado con las actividades físicas. Yo puedo decir que hago natación, que hago judo o que hago pesas. En el caso de los deportes, como la natación, el judo, el atletismo, también puedo decir que practico ese deporte. Practico natación, practico judo, practico atletismo, etc. El siguiente uso es súper común y es necesario que lo domines porque se usa a diario y es el relacionado con el tiempo, para expresar que ha pasado una determinada cantidad de tiempo desde el momento al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si han pasado 3 días desde un evento concreto, como podría ser llevar el coche al taller, yo podría decir que lo hice hace 3 días, o 3 semanas, o 3 meses, o 3 años. Es decir, usamos la expresión hace X días, X meses o X semanas para hablar del tiempo que ha transcurrido desde ese hecho hasta el momento en el que estamos hablando. El siguiente uso también es súper cotidiano y es muy importante que lo uses bien, y es el relacionado con el día y la temperatura. Por ejemplo, yo puedo decir que hoy hace buen día, o que hace un día estupendo, o que por el contrario, si está nublado o está lloviendo, hace mal día. Del mismo modo, si es un día caluroso, diremos que hace calor o que hace mucho calor. No decimos que el día es calor ni caliente, eso estaría mal, es un error muy común. Decimos que hace calor, hoy hace calor, o por el contrario, hoy hace frío. O anoche hacía muchísimo frío. Podemos usarlo con cualquier tiempo conjugando el verbo hacer de diferente manera, pero siempre la expresión será hace frío, hacía frío, hace calor, o mañana ha dicho. En las noticias, en el tiempo, han dicho que mañana va a hacer mucho calor porque suben mucho las temperaturas. El séptimo uso que quiero comentarte para el verbo hacer es el relacionado con necesitar. Cuando en español queremos decir que necesitamos algo, además de usar la expresión necesito, es muy común usar la expresión hacer falta. Por ejemplo, imagínate que necesitas un móvil porque el tuyo se ha caído y se le ha roto la pantalla. Pues podrías decir me hace falta un móvil nuevo. O mi ordenador va súper lento, me hace falta uno nuevo. También es muy común usar esta expresión para ofrecer nuestra ayuda. Oye, ¿te hace falta algo? No, no me hace falta nada. Es más, no hace falta que vengas. Lo tengo todo controlado. Otro uso muy cotidiano para el verbo hacer es cuando hablamos de que una persona ha causado en nosotros algo, una sensación, un estado, o nos ha causado hacer algo. Por ejemplo, imagínate que tienes un amigo que es muy gracioso y dices que te hace reír. Juan siempre me hace reír. O por el contrario, una persona te ha dicho algo que te ha sentado mal, un comentario desafortunado, y puedes decir que esa persona te ha hecho enfadar. Y ojo con los dos últimos usos, porque son muy parecidos pero tienen significados diferentes. El primero de ellos es hacerse algo, que quiere decir estar acostumbrado a algo. Por ejemplo, yo puedo decir que esta silla es muy incómoda, pero yo ya estoy hecho a ella y ni lo noto. O que mi coche tiene la dirección muy dura, pero ya estoy hecho al coche y estoy acostumbrado, no me molesta. También tenemos hacerse algo en el sentido de convertirse. Por ejemplo, podemos decir que María se hizo vegana el año pasado o que Pepe se hizo youtuber, por ejemplo. Otro uso cotidiano es como verbo de acción, para preguntar qué estás haciendo o sustituir el verbo hacer por una acción concreta. Por ejemplo, yo te puedo preguntar ¿qué haces? O ¿qué estás haciendo? Y tú me puedes contestar que estás viendo un vídeo, o que estás haciendo una sopa de letras, o que estás ordenando el armario. Y también me puedes decir ven y hazlo tú. En este caso estamos sustituyendo hacer, hazlo, por la acción, pero en el contexto sabemos que nos referimos a esa acción. También se usa para representar acciones y siempre aparecen así para tener este significado, con expresiones cotidianas. En este apartado podemos encontrar expresiones como hacer la cena, hacer la comida, hacer la cama, hacer las tareas del hogar, hacer cosquillas. También lo podemos usar para hablar de hacer planes, cuando hemos planificado alguna cosa que queremos hacer en el futuro, con la expresión hacer nuevos amigos o hacer amigos simplemente. Y también para hablar de cómo está realizando alguien una acción. Lo haces muy bien, lo estás haciendo genial. O haces bien en escuchar sus consejos, es una persona muy sabia. Del mismo modo, si queremos expresar que algo se está haciendo de manera incorrecta o errónea, podemos decir que haces mal en hacer esa cosa, que lo estás haciendo mal,
o que directamente así no se hace. Otro uso cotidiano es usar el participio hecho para informar de que se ha completado una tarea. Por ejemplo, imagínate que tu jefe te pide que envíes un mail a un determinado cliente y tú, una vez que lo has enviado, le dices hecho. También lo podemos usar con la expresión hacerse de rogar, que quiere decir no aceptar una petición a la primera y hacerse un poco el duro para ceder y decir finalmente que sí. Por ejemplo, imagínate que tu amigo quiere que le acompañes para ir de compras y tú le estás poniendo excusas como que no sabes si vas a poder porque estás cansado, porque tienes que hacer otras cosas, y él te diría, venga, porfa, deja de hacerte de rogar y dime ya que sí. Y por último, una muy importante y muy común, que es hacer caso, que quiere decir darle tu atención a alguien. Por ejemplo, si alguien te escribe o te habla y tú le ignoras, no le estás haciendo caso. También podrías decir que le estás haciendo caso omiso. Pues si por el contrario le haces caso, oye, hazme caso, te miro, te escucho, te contesto, te hago caso, te estoy atendiendo. Antes de terminar esta sección, quiero hablarte de un uso que no es muy común hoy en día, pero sí que aparece en muchas películas y series, sobre todo antiguas, así que es posible que te lo encuentres, que es hacerse con algo, en el sentido de obtener algo. Por ejemplo, es posible que escuches que los piratas se hicieron con el botín, o que se hicieron con el tesoro. Eso quiere decir que lo encontraron y se lo quedaron, lo obtuvieron. Así que quédate con esa expresión porque si la escuchas ya sabes lo que quiere decir. Por último, quiero ver contigo algunas frases hechas, verbo hacer, que se forman con este verbo en español. La primera de ellas es hacer de su capa un sayo, y se dice cuando alguien hace con sus asuntos lo que considera oportuno, sin dar explicaciones ni rendir cuentas. Cabe destacar que un sayo era una antigua prenda que se llevaba en la Edad Media, holgada, y a diferencia de una capa, pues era una prenda con una función diferente. Entonces, pues si tú cogías y te hacías con tu capa un sayo, era algo que no tenía mucho sentido y que si alguien lo hacía, pues sus buenas razones tendría, porque no era lo más común. Hoy en día podríamos decir que Juan ha hecho de su capa un sayo porque a pesar de que todas las puertas de la calle son rojas, él ha pintado la suya de azul. La siguiente frase hecha es hacer de tripas corazón y quiere decir hacer algo a pesar de las adversidades, a pesar de que es algo que no nos gusta, que es difícil para nosotros, que nos da asco. Por ejemplo, podríamos decir que a pesar de tener un pánico terrible a las alturas, ha hecho de tripas corazón y ha subido a la azotea para disfrutar de las vistas. Otra frase hecha es hacer de las suyas y quiere decir que una persona obra o actúa de la manera que es habitual en ella. Normalmente se relaciona con aspectos negativos. Por ejemplo, imagínate que Juan, cada vez que va a ver un partido de fútbol, acaba peleándose con los de la grada rival. Pues vas a un partido de fútbol, Juan vuelve a liarla, vuelve a pelearse con los de la grada rival y podríamos decir, ya está Juan haciendo de las suyas. La siguiente es hacer oídos sordos y significa ignorar o no hacer caso al consejo o a lo que nos está diciendo otra persona. Por ejemplo, si un amigo te está dando un consejo de que no hagas esto o no vayas a un sitio y tú haces oídos sordos, pues es que haces lo que te da la gana y acabas yendo a ese sitio o haciendo esa cosa que te han recomendado que no hagas. Y por último tenemos la expresión hacer y deshacer a su antojo. Por ejemplo, si yo digo que María hace y deshace a su antojo, quiere decir que hace lo que le da la gana, sin pensar en los demás, sin pensar en las consecuencias. Hace y deshace según lo que ella considera, es decir, hace lo que quiere. Y con esto hemos llegado al final. En este vídeo has conocido a fondo el verbo hacer y sus usos más comunes, y es un verbo tan cotidiano que estoy seguro que te lo vas a encontrar en diferentes situaciones, en diferentes contextos, y toda esta información llegará un momento que te será de utilidad. Si tienes cualquier duda sobre el verbo hacer, déjala en los comentarios, y también dime si conoces cualquier otra expresión con este verbo. Por mi parte, nada más. Como siempre, solo espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Te deseo que termines tu día muy bien y que nos veamos pronto. Un saludo y hasta otra.